Esta es la solución al lab número 6. En este lab número 6 el problema es que el cliente 1 no puede llegar al web server. Entonces vamos a empezar con nuestro troubleshooting como siempre. Primero vamos a ver si nos da la dirección IP. Si sí nos la da, vamos a empezar a hacer pings desde el cliente por todo el camino hasta llegar al server. Si no nos da IP, será un problema de capa 2 o del servidor de DHCP. Desde la PC lo que vamos a hacer es ipconfig y podemos ver que la Ethernet no tiene dirección IP válida. Entonces esto significa que R4 no nos está dando ninguna dirección IP. Vamos al diagrama para ver qué vamos a checar ahora. Lo que sabemos hasta ahora es de que el cliente 1 no está recibiendo una dirección de R4. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Ese diagrama no nos va a servir de tanto, el que nos va a servir más va a ser este, que es la topología de capa 2, capa 3. ¿Qué es lo que vamos a estar checando? Si no tiene IP la PC, ¿qué es lo que deberíamos de verificar? Uno es el puerto que tiene en ASW1, entonces ASW1, puerto fase Ethernet 01, verificarlo. ¿Y qué vamos a verificar aquí? Pues vamos a verificar, por ejemplo, que no esté apagado, que esté en la VLAN correcta, que no esté en Air Disable, ese tipo de cosas. Si todo se ve bien aquí, lo que vamos a checar es el port channel. En este caso, en el ASW1, vamos a checar el port channel 1. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que el port channel esté arriba, que sí esté dejando pasar la VLAN 10. Básicamente es lo que debemos de verificar del port channel, que esté arriba y que sí esté dejando pasar la VLAN 10. Después de ahí, lo que vamos a checar es en el DSW1, que vamos a verificar el port channel 13, que esté funcionando correctamente, que si en el port channel 1 está funcionando correctamente no debe haber ningún problema, pero lo que sí puede es de que aquí esté negada la VLAN 10. ¿Qué más verificaríamos? La conexión que existe entre el DSW1 y R4. Entonces en DSW1 también verificar la fase Ethernet 01. ¿Qué más tendríamos que checar aquí en DSW1? Básicamente sería todo. En R4 vamos a verificar primero la fase Ethernet 00. Si está funcionando la fase Ethernet 00, lo siguiente que deberíamos de verificar es de que si aquí me voy a regresar un poco, que si R4 puede llegar a la VLAN 10. Si R4 no puede llegar a la VLAN 10, no le va a poder dar direcciones IP. R4 debe de saber cómo llegar a la VLAN 10. Entonces, R4, verificar si llega a la VLAN 10. Y por último, si todo esto está funcionando correctamente, verificar en R4 el servicio de DHCP. Eso es lo que yo haría, ese sería el orden. Estando en ASW1, lo que vamos a hacer es el Show Interface Status. Este es el que nos puede dar toda la información que ocupamos. Dice que el puerto fase Ethernet 01 está conectado y está en la VLAN 10. Entonces eso es lo que estábamos buscando ahí. En particular, Show Interface fase Ethernet 01 está up, está conectado. Entonces todo está bien en el puerto que va a la PC. Ahora vamos a checar el port channel 1. Show Interface port channel 1.
está arriba, show ether channel 1 detail. Es el puerto 19, el puerto 20 y el puerto 21. Ok. En lugar de detail, lo que vamos a ponerle es summary. Nos dice que el port channel 1, una S mayúscula. La S mayúscula es que es de capa 2 y la U es de que está en uso. El protocolo es LACP. Hay que verificar que del otro lado también el protocolo sea LACP. Aquí se ve bien. Vamos ahora a DSW1, que es el 5. Sí. Show interface por channel, en este caso es el 13. Up. Show ether channel 13 summary. SLACP también es de capa 2 y está en uso, entonces el port channel se ve bien. Lo que no verificamos, show run interfase port channel 13, es de que sí deja pasar la VLAN 10, y estamos viendo aquí que sí deja pasar la VLAN 10. Vamos a regresarnos a SW1 para ver si sí la está dejando pasar también. También la está dejando pasar, entonces no hay ningún problema por ahí. En SW1 también vamos a verificar la interfase fase Ethernet 00. Perdón, es en el DSW1, show run interfase fase Ethernet 01. Podemos ver que tiene la IP correcta. Show IP, show interface status más bien. Conectada, es de capa 3, como podemos ver aquí. Podemos pinguear el otro lado, sí o no. Vemos que sí. Entonces nos vamos a ir a R4. En R4 lo primero es verificar la interfase, pero ya vimos que está arriba. Show IP interface brief. Está arriba y de hecho nos contesta el ping desde DSW1. Entonces ese no es el problema. Lo siguiente que vamos a verificar antes de verificar la configuración de DHCP es verificar si llega a la VLAN 10. Show IP route. Podemos ver que tenemos las directamente conectadas y OSPF, pero no tenemos nada que conoce por EIGRP. Entonces probablemente el problema es en EIGRP. Show IP EIGRP neighbors. Vemos que no tenemos neighbors y R4 debería de tener 2 neighbors. EIGRP. ¿Qué problemas podemos tener en EIGRP? Puede ser de capa 1, capa 2, que en este caso ya vimos de que está arriba. El comando network, que no esté bien definido. Que esté en una subnet diferente. Ya vimos que no funciona. Que tenga una dirección IP equivocada. Que tenga un sistema autónomo equivocado. Que esté como pasiva en la interfase. Que los valores de K, que es como se calcula la métrica, sean diferentes. Autenticación o listas de acceso. Eso es lo que deberíamos de verificar en EIGRP, el por qué no está levantando un neighbor. Vamos a verificar esto. Si le ponemos show IP interface brief, vamos a saber en qué interfaces debemos de estar corriendo a EIGRP, que son en estas dos. Show run back EIGRP.
dice que está corriendo en la 10.1.4.5 y en la 10.1.4.9. El network command aquí está bien. Vamos a verificar si está correcto en DSW1. En DSW1 está corriendo en la fase Ethernet 01, que es la 10.1.4.6. Show run back router EIGRP. Aquí vemos que sí está corriendo IGRP en esa interfase, pero lo que llama la atención es esto. En la configuración de IGRP tiene valores de K diferentes. Acá están los de default, no aparecen, pero en DSW1 sí. Entonces ya no tenemos que empezar a verificar que si está en una subnet diferente, que si tiene la IP equivocada, si tiene el sistema autónomo equivocado, que si tiene la interfase pasiva, que si ya es la autenticación o listas de acceso. Aquí nos debemos dar cuenta que es diferente. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta será en R4 agregar ese comando o en DSW1 quitarlo. Recuerden que los valores de K deben de ser iguales en todo el sistema autónomo. En este caso IGRP10 está corriendo en DSW1, en DSW2 y en R4. Entonces, en el examen, por como está diseñado, la primera pregunta es ¿en qué equipo está el problema? Entonces no puede ser que el problema esté en dos equipos, es solamente en uno. Lo que hay que checar es DSW2, cómo está configurado, y ese es el que va a decidir para que nada más tengamos que cambiar uno. Entonces, show rollback IGRP. En IGRP también tiene lo mismo que DSW1. Eso significa que el que debemos de cambiar es R4. ¿Por qué? Porque en el examen nos van a preguntar en qué equipo está el problema y solamente puede ser en un equipo. Entonces el problema, si nada más está en un equipo, es en R4, porque DSW1 y DSW2 tienen esa configuración. Show IP IGRP neighbors. Ahí están ya los dos neighbors. Vamos a la PC. IP config renew. Y ya nos dio dirección IP. Si le damos ahora un ping hasta el server, nos debe de contestar y así es. Como pueden ver, este problema, lo primero que pudieron haber pensado era que era el servidor de DHCP. Recuerden que cuando no les da dirección de DHCP, primero debemos de verificar todo el camino, porque muy probablemente en el examen lo menos probable es de que sea el servidor de DHCP. Con esto no quiero decir que no va a haber problemas del servidor de DHCP en el examen, sí puede haberlos, pero es más probable, si supongamos, si son 12 preguntas o 12 laboratorios como decíamos, tal vez 4 o 3 sean de capa 2, y esos 3 o 4 de capa 2 no le va a dar dirección de DHCP al cliente. Entonces es más probable que el problema sea de capa 2 que del servidor de DHCP. ¿Cuántas preguntas podríamos esperar de que sean problemas del servidor de DHCP? Yo creo que tal vez una nada más. Entonces es por esto de que es importante que empiecen con la capa 2, porque es lo más probable que en el examen sea el problema. Y claro, insisto, sí puede haber un problema de DHCP y a lo mejor van a perder tiempo, entre comillas, en verificar la capa 2 primero, pero lo más probable es de que cuando no tengan una dirección IP en la PC sea un problema de capa 2 y no del servidor de DHCP.